Qué bueno que Dios nos da este privilegio, esta oportunidad de poder reunirnos para poderle adorar. Creemos que por las circunstancias que hemos estado viviendo en estos días, pues no han sido fácil, pero gracias a Dios que Él nos permite la vida y para poder adorarle y poder aprovechar el tiempo, porque hoy hay muchos que ya no pueden hacerlo. Muchos hicieron planes para otro día, pero esos planes se quedaron solamente ahí. Y quiero hacer una pausa de lo que hemos estado viendo cada domingo sobre el Evangelio de Marcos, orando al Señor en estos días de tempestades. Y el Señor ponía en mi corazón de recordarle al pueblo, de recordarle a aquellos amigos que por años también han escuchado el Evangelio, han sido invitados por parte del Evangelio para que hagan esos cambios en sus vidas. Pero tal parece que se nos olvida que tenemos que arrepentirnos todos los días de todas nuestras malas acciones, de todo aquello que a Dios no le agrada. Pero, ¿qué sucede? Se nos olvida. Y llega el momento en cuanto Dios, en su amor, en su gracia, en su misericordia, Él nos recuerda que el hombre es nada. ¿Qué es el hombre? Nada. La Biblia dice que es como la hierba del campo. En la mañana está el rocío, la tiene muy viva, pero sale el sol y luego se marchita y se muere. Así es la vida del hombre. ¿Cuánta gente hoy ya no está? Y muchas veces el hombre, en vez de reconocer su pecado, en vez de reconocer que ha sido desobediente a Dios, el hombre culpa a Dios por lo que al hombre le sucede a consecuencias del pecado y de no arrepentirse. Y en esta mañana el Señor ha traído a mi corazón para hablarles y recordarles que a Dios no se le pasa nada. A Dios no se le olvida nada. Y Dios, en sus juicios, Él no recibe cohecho, no recibe mordida. Él, cuando manda el juicio, lo manda. Y nadie puede librarnos de la mano de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por darnos, Señor, una vez más este privilegio, esta dicha, Señor, de poder estar en un lugar como este para adorarte, para darte muchas gracias. Hoy, Señor, es importante valorar la vida que tú nos das para poderte adorar. Hoy muchos ya no pueden hacerlo. Muchos se están lamentando en el lugar donde están por haber rechazado este privilegio, Señor, de estar en un lugar donde tú nos llamas, nos traes, Señor, con tu gracia y tu misericordia. Hay muchos, Señor, que se fueron sin conocer sus propósitos, pero los que estamos aún con vida, ayúdanos, Señor, a conocer nuestro propósito. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu bendita palabra, Señor, sea hoy a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Job capítulo 37, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Y dice la bendita palabra del Señor así: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca.
debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Y hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Estos días que hemos experimentado una vez más un fenómeno como el John, aún el año no se cumple del huracán tornado Otis, y a pocos meses, días de cumplirse ese año de esa gran devastación que nos hizo, nos viene John. Y los comentarios de la gente es, ¿por qué? ¿Qué tan mal nos hemos portado? Hermanos, tan mal nos hemos portado que Dios, en su misericordia, Él permite que estas cosas sucedan para atraernos a hacer memoria, para pensar que si realmente nosotros, como seres humanos, estuviéramos haciendo la voluntad de Dios, no hubiera este tipo de devastaciones, de tormentas, de ciclones, de huracanes, de tornados. Pero ¿qué sucede? El hombre se ha portado tan mal ante Dios. El ser humano se ha burlado tanto de Dios que la paciencia de Dios un poco nos envía o permite que sucedan lo que ha estado sucediendo en estos tiempos. Para hacer memoria y no irnos más allá del tiempo, de 2 años para acá, 2023, 2024, hemos sido testigos de cómo el ser humano, de cómo el hombre tan perverso se ha estado burlando de Dios, que piensa que nada vendrá por la consecuencia de la burla que el hombre hace a Dios. Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. De Dios, dice la Biblia, nadie se puede burlar. De nadie, o sea, nadie. Todo lo que el hombre hace un día lo va a cosechar. Vendrá un juicio. El año pasado, el 2023, cuando en Río de Janeiro, Brasil, celebraban el
carnaval que cada año se celebra. Vimos, están las imágenes que no mienten, de cómo ese grupo de personas se burlaron de Dios de tal manera a más no poder. Y cuando yo veía esas imágenes, yo le comentaba a mi esposa, Dios va a enviar un juicio a ese lugar por todo esto que están haciendo. Y en poco tiempo vino una gran devastación, que el conteo de muertos por lo sucedido fueron más de 160 personas fallecidas por la tormenta de lluvias y rayos que Dios permitió, Dios envió a ese lugar. De Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que el hombre diga con su palabra, un día Dios lo traerá a juicio. Y nadie va a escapar de ese juicio. Ese mismo año, 2023, en nuestro puerto de Acapulco, celebran igual el carnaval y sucede lo mismo. Sucursales en la Zapata, en la Costera, en el Parque de la Reina, en el Zócalo, haciendo la fiesta de carnaval, celebrando con imágenes, burlándose de Dios. Y le comento lo mismo a mi esposa, le digo, Dios nos guarde de esto. Porque así como pasó en Río de Janeiro, en Brasil, lo mismo va a suceder aquí en Acapulco por burlarse de Dios. ¿Y qué sucedió? Ese mismo año, a pocos meses, vino el huracán Otis, que destruye nuestro puerto de Acapulco de tal manera que aún no habíamos o no hemos podido levantarnos bien y nos llega ahora John. Mucha gente murió en Otis, mucha gente desaparecida. Amigo, de Dios nadie se puede burlar. Si usted se burla de Dios, tarde o temprano, si usted no se arrepiente, las consecuencias van a venir. Allí estarán. Y no se va a escapar a usted. Si usted habla mal de Dios, tarde o temprano vendrán las consecuencias. Pero ¿qué piensa el hombre? Dijo, o hizo algo, o se burló de Dios y dice, sigo vivo. Llegará el día que llegará el juicio. Muchos piensan que porque se han burlado de Dios, nada les va a suceder. Esto sucede cuando la chica se va con el novio y tiene relaciones sexuales y quedó embarazada. No se nota al momento, pero conforme el tiempo va pasando, va a ser notorio, ¿verdad? Y así con el pecado. El pecado, al momento que se comete, dice, estoy bien. Pero tarde o temprano, por ese pecado, si el hombre no se arrepiente, vendrá juicio sobre él. Y no se escaparán. Y todas estas consecuencias son a causa por el pecado del hombre. Porque el principio de Dios no es que el hombre esté sufriendo este tipo de calamidades como está sucediendo. El principio de Dios es dar vida eterna, dar felicidad, dar gozo, dar paz. Pero por causa del pecado, el mundo está como está, porque el hombre, en vez de reconocer a Dios como su único Señor y Salvador,
se ha alejado de Dios, se está burlando de Dios. Pero Dios en su misericordia, Él permite todas estas cosas. El hombre por sí mismo no busca a Dios. El hombre por sí mismo, él no quiere nada de Dios. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, Él permite todas estas devastaciones. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere traernos a entender que el hombre no es nada. El hombre no es nada. Hoy está, mañana no está. Es como el vapor. Usted está cocinando en la cocina y le quita la tapa a su olla de lo que está cocinando, sale el vapor, pero luego desaparece. Así es la vida del hombre. Hoy estamos, mañana, quién sabe. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué hiciste de tu vida cuando la tuviste? ¿Qué hiciste de ella? ¿Conociste realmente tu propósito? ¿Qué de tu vida? ¿Qué de ella? Mas Dios dice que Él envía tanto la nieve, le dice que descienda a la tierra. También Dios ordena a la lluvia, a la llovizna. Dios ordena a los aguaceros torrenciales. ¿Qué sentía usted? ¿Qué sentíamos cuando las primeras lluvias del día lunes en la noche, en la tarde, luego toda la noche, luego la madrugada del martes, luego todo el día de ese día martes? ¿Qué pensábamos? ¿Qué sentíamos? Cuando empezábamos a mirar que de las paredes empezaba a salir el agua, de las esquinas de las casas empezaban también a brotar borbollones de agua. ¿Qué pensábamos? Yo sé que muchos nos acordamos del día del diluvio, cuando Noé. Apenas iban 2 días y ya no queríamos agua. ¿Qué pensamos? Hermanos, Dios como soberano, Él tiene el control sobre la naturaleza. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios tiene el control sobre todo. Dice Job 37:8, dice: las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. ¿Quién salía o quién quería salir a la calle esos días de grandes torrenciales? Nadie. Todos estamos escondidos en nuestros hogares, refugiados ahí. No queríamos ni a salir a comprar a la tienda, porque había torrenciales de agua, corrientes de agua que te podrían arrastrar. Vehículos quedaron atrapados por el agua y la tierra. ¿Qué es el hombre? No es nada. Pero más sin embargo, el hombre sigue obstinado en seguir pecando, en seguir despreciando a Dios y burlándose de Dios. Dice que Dios es el que manda el torbellino. ¿Qué hace un torbellino? Es como un tornado. ¿Quién envió el tornado en Otis? Fue Dios. Por causa del pecado del hombre, Dios lo envió. Dios envía el frío de los vientos del norte. ¿Quién? Dios. Dice la Biblia que por el soplo de Dios se da el hielo
y las anchas aguas se congelan por el soplo de Dios. Dios es el que sostiene la lluvia en esas nubes. Es Dios. Es Dios mismo quien les da órdenes a esas lluvias moverse por el viento de lado a lado para que llueva. ¿Quién? Dios. Pero el hombre se le ha olvidado que Dios tiene todo el poder para hacer lo que a él le plazca. Dios tiene el poder. Pero el hombre no ha entendido aún. Y el hombre quiere seguir pecando. ¿Por qué? Porque el pecado es algo agradable para la carne. Pero tarde o temprano, consecuencias vendrán. A nadie les gusta que nos azoten. O levante la mano de los que están aquí y digan: a mí sí me gusta que me peguen, que me azoten. Yo creo que nadie. Pero dice el versículo 13 de Job 37, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. El azote, todo esto que hemos vivido son azotes de Dios, para que el hombre recapacite, para que el hombre vea y reconozca su pecado ante Dios y se arrepienta de él y se aparte de él. Pero también muchas veces Dios manda la lluvia por misericordia. Cuando los ríos están secos, Dios envía lluvia, pero una lluvia normal, suficiente para que los ríos tengan agua. Por su misericordia, Dios envía lluvia, no torrenciales, lluvias normales para la cosecha, para la buena cosecha. Pero cuando Dios ve que el hombre no quiere arrepentirse, ¿qué hace Dios? Dios azota. Y por medio de eso, por esos azotes, hablando en este caso de la lluvia, Dios le envía para corregir al hombre, para traerlo a él y pueda entender que el hombre no es nada. Ahorita el sol salió, gracias a Dios. Pero escuche bien, pero si el hombre sigue burlándose de Dios, Dios va a ordenar a las lluvias, va a ordenar al agua, va a ordenar a los torrenciales de lluvia que sigan. Y ay del hombre. Dice el Salmo 135:7, hablando del poder de Dios y de la soberanía de Dios. Dice así: hace subir las nubes de los extremos de la tierra. ¿Quién lo hace? Dios. Hace los relámpagos para la lluvia. ¿Quién lo hace? Dios. Saca de sus depósitos los vientos. ¿Quién lo hace? Dios. Dios tiene grandes depósitos, donde tiene grandes vientos, torbellinos, tornados. ¿Quién lo tiene? Dios. Y a la hora que Él quiere, Él lo hace. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Y Dios puede hacer lo que a Él le plazca. ¿Por qué? Porque Dios, diga conmigo, Dios es soberano. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Dios no comete errores. Dios no comete accidente. El Salmo 78:26
hablando de la majestad de Dios, hablando de la soberanía de Dios, dice: movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. ¿Quién lo trae? Dios. Y si Dios puede hacer todas estas cosas, el hombre no es nada. Si Dios puede hacer todo esto, hermanos, es importante que el hombre venga a Dios, que el hombre se reconcilie con el Señor, porque llegará el tiempo que tal vez ya no haya otra oportunidad para usted. Amós capítulo 4, versículo 13, hablando de la majestad de Dios y su poder infinito, dice: porque he aquí, Él forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Dios es el autor de todo. Dios tiene el poder para hacer todo en cuanto lo que a Él le plazca. Lo que el hombre tiene que hacer es reconocer que no es nada y que estamos en las manos de Dios. Aunque usted no lo crea o no quiera, usted no es nada, el hombre no es nada. Y en el momento que Dios permita arrebatarnos la vida, Él lo hará. Job capítulo 28, versículo 25, dice: al dar peso al viento y poner las aguas por medida, Dios le dio medida al mar, hasta donde tanto la profundidad como la anchura, y le puso un límite hasta donde el mar llegaría. Pero también Dios, como Dios soberano, Él da órdenes al mar para que salga de lo establecido. De las medidas de aguas que Dios dio al océano, Dios también ordena que esas aguas salgan y produzcan azotes para el ser humano. Así como Dios, cuando envía la lluvia, Dios envía una medida exacta para beneficiar al campesino, para beneficiar al campo, para beneficiar a todo ser humano. Pero cuando el ser humano aún sigue obstinado en su pecado, en la rebeldía y burlándose de Dios, ¿qué hace Dios? Dios envía torrenciales más de la medida. Y con tantita medida que se salga, el hombre empieza a perecer. Como decíamos, en este huracán, John, podemos ver las imágenes satelitales, las imágenes que los drones han tomado, cómo se ve Acapulco inundado. Casas que solamente se alcanzan a ver los techos. Los carros no se ven. Usted va por la zona Diamante, vemos cómo está de inundado. No había manera de cómo salir de los hogares aquellos que se quedaron atrapados. Muchos de ellos durmieron sobre las azoteas de sus casas. Cuando Dios ordena que se salga la medida del agua,
¿qué hace el hombre? El hombre empieza a sufrir esas consecuencias. Dios es soberano y como soberano, Él tiene el derecho de hacer todo aquello que a Él le plazca. Dice el Salmo 107, versículo 25. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Cuando Dios habla, cuando Dios da la orden, se cumple. Más bien, la naturaleza obedece a Dios que el hombre. Dios, por siglos, ha hablado al hombre, le ha invitado, envió a su Hijo a morir en la cruz por todo pecador, pero el hombre pecador ha ignorado la voz de Dios porque no quiere dejar el pecado, porque no quiere dejar burlarse de Dios. Pero tarde o temprano, Dios hará juicio. Tanto aquí en la vida, aquí en la tierra, como en ese día cuando se abran los libros. Se van a abrir 3 libros. El libro de la vida, donde estarán anotados los nombres. Y todo aquel que no es hallado en ese libro de la vida, significa que esa persona, ese hombre, esa mujer, ese ser humano, su destino es el infierno. ¿Por qué? Porque en vida rechazó a Cristo como su Señor y su Salvador. Estará en ese juicio. El otro libro es el libro de las obras, que habla de todo aquello que se hizo en vida cuando usted ya aceptó al Señor, donde seremos juzgados según las obras que hicimos en el tribunal de Cristo. Pero el otro libro que también estará abierto será la Biblia, donde el ser humano va a querer argumentar que nunca escuchó de Dios. Pero Dios le dirá y le va a recordar la parábola del hombre rico y Lázaro. El hombre rico, cuando se vio en el infierno y vio a Lázaro que estaba arriba, el hombre rico clamó y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje mi lengua con su dedo, porque estoy atormentado en este lugar. ¿Y cuál fue la respuesta al hombre rico? Lázaro recibió males, enfermedad, pobreza, mas sin embargo, eso no lo dice la Biblia, pero de manera literal nos dice que Lázaro honró a Dios, buscó a Dios, era un hombre que creía en Dios y que le amaba. Pero el hombre rico dice: tú recibiste riqueza, bienes. Esto no significa que un rico, por ser rico, será en el infierno. No, hay mucha gente rica, pero que ama a Dios y que sus riquezas las dispone en las manos de Dios para la obra de Dios, para que el evangelio se siga predicando. Y así será ese tiempo donde la Biblia estará abierta y Dios te va a recordar, te va a decir: mira, las veces que te visitaron en tu casa te hablaron de la Biblia. Las veces que fuiste a la iglesia, yo te estuve hablando a través de la Biblia, de la predicación del pastor. No habrá mochadas ahí, no habrá mordidas. Ahí es el juicio.
Ahí no hay forma de cómo podamos escaparnos de ese juicio que va a venir, de ese juicio que tarde o temprano ahí va a estar el hombre. Jeremías capítulo 10, versículo 13. Dice: a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Dice que con su voz se produce muchedumbre de aguas, muchas aguas en el cielo. En otras palabras, Dios ordena a las lluvias que se formen. Dios dice que esto suceda y sucede. Él hace subir las nubes. ¿Quién las hace subir? Dios. De todos los rincones de la tierra. Dios hace los relámpagos con lluvia. Y es Él que saca los vientos de los depósitos. Y luego dice el hombre: no pasa nada. Hermanos, tarde o temprano el juicio llegará. Tarde o temprano el juicio va a venir. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Todo lo que el hombre haga, tarde o temprano va a tener consecuencias. Dios no quiere tener al ser humano en esta condición. Ahora la pregunta ¿es Dios el culpable de todas estas cosas? La respuesta es no. ¿Quién es el que está autodestruyendo al mundo? Es el mismo hombre. Hay campañas y campañas que dicen: no arrojes basura a la calle, porque cuando vienen las lluvias, las alcantarillas son tapadas y la lluvia, el agua se empieza a salir de su cauce vial. Pero ¿qué hace el hombre? Se va tomando una soda, se la terminó, y en vez de guardarla en su auto, ¿qué hace? La tira. El mismo hombre es responsable. Pero el hombre culpa a Dios porque el hombre no quiere reconocer que el responsable es el hombre. Y de todos los males que suceden, el hombre culpa a Dios. Pero Dios no es culpable de esas cosas. Somos los seres humanos los propios responsables. El ser humano. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que el hombre se humille. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 7:14? ¿Alguien se lo sabe? Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiera de sus males caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré y sanaré su tierra. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre cada día es más terco. El hombre cada día rechaza a Dios. El hombre cada día se burla más y más de Dios. Pero las consecuencias vienen. Y si el hombre no se arrepiente, todo lo que él haga, todo lo que él coseche, todo lo que él siembre, un día lo va
a cosechar. A veces decimos los cristianos, sí, es que la gente no quiere de Dios, la gente se burla de Dios y la gente... ¿Y qué de nosotros como pueblo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Qué de nosotros como hijos de Dios, como creyentes, estamos tomando la responsabilidad de hacer lo que Dios dice que hagamos? Como cristianos muchas veces nos hemos olvidado del principio de la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sí, es cierto, la gente que no conoce a Dios se burla de Dios. ¿Y qué del cristiano? También se burla de Dios. ¿Por qué razón? Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Eso es una burla. Es una desobediencia a Dios. Pero culpamos a la gente que no quiere nada del Señor. ¿Cuántos cristianos abandonamos la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos abandonamos el no congregarnos? ¿Cuántos cristianos no oramos, abandonamos la oración? Pero sí, es que hermano, la gente afuera, los mundanos, y no. Ellos también van a recibir su parte. Nosotros como pueblo de Dios también recibiremos las consecuencias por no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha enviado a hacer algo? ¿Y qué hemos hecho? En vez de obedecer a Dios, desobedecemos. Y toda desobediencia como cristianos también trae consecuencias. Y es más, y aunque usted no lo quiera hacer, un día lo hará porque Dios lo está enviando. Vamos a recordar un poquito lo que le pasó a un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, no era mundano. Era un hombre de Dios que se quiso burlar de Dios, escapándose, escondiéndose. Dijo: Dios aquí no me ve. Jonás. La Biblia dice que Dios le dio una orden a Jonás a que fuera ¿a dónde? A Acapulco, a predicar el evangelio. Acapulco es algo similar a Nínive por el pecado. Como Sodoma, Gomorra, por el pecado. Usted se va a las piedras de la Condesa, a plena luz del día están los homosexuales ahí, haciendo de sus cosas. Hombres y mujeres, a la luz del día están ahí, haciendo sus cosas. Pastor, ¿usted cómo lo sabe? Soy de Acapulco. Vea, negro, ojos verdes. Soy de ahí, de aquí soy de Acapulco. Y en los tiempos que no conocíamos al Señor, nos pasábamos en las playas. Y le conozco todos los lugares y todo lo que se hace en esos lugares. Y Dios mandó a Jonás a Nínive. Pero ¿qué pasaba en Nínive? Sucedía que todos aquellos profetas de Dios que eran enviados, ¿cómo les iban? Les daban piso, los mataban. Y Jonás sabía que si él iba, le iba a pasar lo mismo. Lo iban a matar. ¿Y qué hizo Jonás? En vez de irse a Nínive, tomó una embarcación y se sube ahí. Pero como Dios lo ve todo, Dios sabe todo, y no hay
escondites donde puedas ir, decir: Dios no me ve aquí, Dios no está aquí. Pero mire las consecuencias por una desobediencia de un cristiano. Entonces, cuando Dios vio que este hombre, este hermano Jonás, se va a la embarcación y se sube en el barco, Dios ordena al mar que se agite. Dice Jonás 1:4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. ¿Quién levantó ese gran viento en el mar? Dios. Y en el mar hubo esa gran tempestad que todos los que iban, los marineros y todos, dijeron: hasta aquí llegamos. Creo que vamos a morir. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice el versículo 5, dice: y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Vea lo que pasó con el Otis, con John. Cada uno clamaban a su Dios. Los cristianos clamaban a su Dios, a Jehová, a Jesucristo. Los no cristianos le pedían a Juan Diego y a San Juditas, pero se lo llevó el agua a San Juditas, hermano. Con todo respeto. ¿Por qué? Porque había miedo, había temor de que la casa se nos cayera. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y luego dice: y echaron al mar los enseres, los del Otis que nos dio nuestro expresidente. No, eso lo amarramos con riata para ahora en el John para que no se los llevaran. Dice que echaron los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. ¿No le parece algo familiar? Nosotros como cristianos sabíamos, hermanos, que estos son juicios de Dios. Pero le aseguro, hermanos, que muchos cristianos ni siquiera oraron. En la oración, cuando dijimos: ¿sabes qué? Ya vamos a reiniciar las actividades en la iglesia. Vinieron pocos el día miércoles. No se diga la oración. Pretexto por allá, pretexto por acá. ¿Y qué nos mandó el Señor a la iglesia? A orar, ¿cuándo? ¿Cuándo? Se los voy a decir: todos los días, en todo lugar y en todo tiempo. Pero como iglesia tenemos un momento de reunión de oración en este lugar, que son los días ¿qué? Martes y jueves. Pero hacemos lo de Jonás. En vez de tomar el camión o tu vehículo para venir a la oración, ¿a dónde nos vamos? Cada quien sabe. Pero tarde o temprano vendrán consecuencias. Fíjense nomás, por la desobediencia del hermano Jonás, toda la embarcación, todos los marineros se espantaron. Tenían miedo de lo que estaba sucediendo por la desobediencia de un solo hermano. En la iglesia sucede lo mismo. Cuando a veces un solo hermano anda pateando el juste ahí, que viene consecuencia, hermano, para toda la nave, para todo el barco. Luego dice el versículo 6: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿No le ha dicho eso el Señor a usted cuando se queda en su casa en vez de venir al servicio? ¿Qué te quedas aquí flojo? Por medio del Espíritu Santo, ¿no te redarguye?
¿No te redarguye el Espíritu Santo cuando te quedas en casa sin hacer nada, viendo la televisión y no vienes a la oración? ¿No te dice, qué haces aquí, perezoso? ¿No sabes que tienes que interceder por tus hijos, por tus nietos? ¿No sabes? ¿Qué tienes, dormilón? Le dijo, levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Levantarse del sueño espiritual, orar y clamar para que Dios tenga misericordia no solamente de nosotros, sino de todos. Pero ¿qué hace el cristiano? Está dormido. Y dijeron cada uno a su compañero, dice, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre el hermano Jonás. Hermanos, mire, tarde o temprano, o sea, lo que Dios te dijo que hiciera, lo vas a hacer. Vas a llegar al lugar enviado por Dios todo golpeado, moreteado, mal. Pero vas a llegar y lo vas a hacer. Pero ya te arrastraste a tu familia, te arrastraste a tus hijos por no enseñarlos, por no darles un ejemplo de fe, de persistencia. Dijeron que echaran suerte. A ver, dice, ¿quién es el del problema? Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hermano de la iglesia Punto de Gracia. Ay, con razón, hermano. No viene a la oración, no lees la Biblia, pones pretexto. Y él respondió, soy hebreo y teme a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? O sea, oyes, hombre, ¿por qué has desobedecido a Dios? Mira nomás, por tu desobediencia ya menos nos ahogábamos. Híjole. Pero dice, ellos se dieron cuenta que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Hermanos, nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie. Nadie. Donde quiera que vayamos o querramos escondernos, Dios está ahí. Luego le dijeron, ok, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar seguía, hermanos. Porque el mar se iba, dice, embraveciendo más y más. Más y más. O sea, entre el tiempo pasaba, las olas iban más altas. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Cuando el ser humano reconoce que el problema es él
y deja de culpar a los demás y deja de culpar a Dios, van a cesar sus problemas, ¿eh? Van a cesar, van a ir terminando todas aquellas cosas que le han venido a consecuencia de su pecado, de su desobediencia. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, hermano del punto de gracia, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y entonces dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Solamente hasta entonces. ¿Y qué sucedió? Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Qué hicieron estos hombres cuando vieron todo esto? Dice que tuvieron un gran temor. O sea, aquí temor no habla de miedo, sino de, ¿cómo es la palabra? Respeto. Una gran devoción, un respeto santo a Dios, cuando ellos miraron esta señal e hicieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero hoy, en la actualidad, cuando el Otis, solamente en el momento que estábamos en la devastación y los fuertes vientos que levantaban techos, árboles, levantaban carros y los volteaba, entonces la gente clamaba: Dios. Pero otro día, en vez de ofrecer sacrificios a Dios, votos a Dios, ¿cómo andaba la gente? Peor. Hoy en el John, aplauso para la Guardia Nacional, porque ya la gente nomás quería tantito y ya empezó a rapiñar, hermano. No. La gente quiere estar encima de la ley, pero no es así. La ley se tiene que respetar. Ahora ya aquellos que empezaban a rapiñar fueron ya juzgados. No sé cuánto van a pagar el sueldo mínimo, y no sé si 1 año o 2 años de cárcel. Y está bien, porque esa gente realmente no tenía necesidad. Son gente que están dañadas del corazón. Y ojalá que esto sirva como un ejemplo para todos los rapiñeros. Sí, que sirva como ejemplo. Y yo en lo personal aplaudo ese evento, y que así sea, para que haya respeto. Porque la gente con tanto sacrificio ponen su pequeño changarro, negocio, para subsistir, comer, llevar alimento en casa, y otro malandro que entra porque es un malandro, ¿no? Que la ley sea sobre ellos. Y esto no es ser un mal cristiano, no, es decir la verdad. Incluso si yo hago eso, la ley tiene que juzgarme, porque no debo de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque ante la ley es un delito y ante Dios es un pecado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces, si usted lee el libro de Jonás, se dará cuenta que al final
Jonás llegó al lugar donde Dios lo había enviado y predicó por 4 días todo Nínive. Llegó la palabra al rey de Nínive, creyó, invitó a toda la gente, y no toda la gente, sino hasta los animales ayunaron. No, hombre, aquí ni los cristianos quieren orar, menos los animales. Pero fíjense, hermanos, los animalitos le obedecen a Dios, cantan a Dios. Antes de que usted y yo despertemos, los pajaritos ya le alabaron al Señor. Hasta un corito hay. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a nuestro Señor. Pero el cristiano está roncando todavía. Y para terminar, cuando Dios envió a Jonás, todo lo que ellos, los marinos y todos vivieron en el barco por la desobediencia de un hombre. Pero al final, Jonás hizo lo que Dios le dijo. Y para rematar, Jonás se para en un lugar alto donde se veía todo Nínive. Imagínense como el cerro de allá de La Laja hacia arriba, donde se ve todo Acapulco. Así se para Jonás. Pero Jonás estaba pelón, era calvo. Y buscó, fíjese, y Dios dice que hizo crecer una ¿qué? Calabacera. Da mucha sombra. Las matas de calabaza dan una hoja ancha. Aquellos que la conocen, que fuimos campesinos, así dan las hojas anchas. Y da así como, cubre como una enramada. Y este pelón, hermano, va y se sienta ahí para ver cómo Dios, fíjate nomás, cómo Dios iba a fulminar a Nínive. Y cuando ve Jonás que Dios no perdió a Nínive, ¿qué hizo? Se enojó. Y dice, no, ¿cómo es? El hermano Jonás se enojó. Y luego, para acabar, Dios envía ¿a quién? A un gusano. Y le corta la raíz a la calabacera, y como el sol estaba fuerte, se secó la calabacera. ¿Y qué hizo Jonás? Se enojó, dijo, mejor quítame la vida. Dice, no más. Quítame la vida. Entonces dice Dios, oye, si tú dices que no sembraste la calabacera, fui yo. Te enojas. Ahora, Nínive es mi creación. Pero así sucede, hermanos. Ojalá que esta palabra quede en nuestro corazón y sepamos que como cristianos somos responsables también de todas estas catástrofes que están sucediendo. Somos responsables, somos culpables. ¿Por qué? Porque en vez de interceder, en vez de hacer la voluntad de Dios, nos olvidamos de ella y nos ocupamos en otras cosas. Ojalá que cuando salgamos de este lugar, el chip se ha cambiado y no nos digan como le dijeron el patrón del barco a Jonás: levántate, perezoso, deja de dormir. Que el Espíritu Santo nos redarguya de hacer la voluntad del Padre. Oramos. Señor, te damos gracias. Te exaltamos a ti como el gran Dios santo y sublime, como el gran yo soy. Yo creo, Señor, que tu palabra hoy en esta mañana ha traído, Señor, este recordatorio que como Dios soberano tienes el control de todas las cosas.
Pero también, Señor, no solamente aquellos que no te conocen, aquellos que se han burlado de ti, aquellos que te han rechazado son culpables, sino también la iglesia, el cristiano de hoy es culpable y es responsable. Porque muchas veces, en vez de estar orando, intercediendo, Señor, estamos haciendo otras cosas y no nos hemos ocupado en hacer tu voluntad. Señor, permítenos hacer día a día tu voluntad. Y si hay cosas que nos estorban, Señor, quítalo de nosotros. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Que como padres podamos enseñar a nuestros hijos, Señor, que no hay otro lugar más seguro que solamente estar en tu presencia. Y que tarde o temprano toda desobediencia trae una consecuencia, como la obediencia trae también bendiciones, mas la desobediencia trae maldición. Señor, gracias, porque nos guardaste, Señor, de este fenómeno, de este huracán. Aunque muchas vidas hoy, Señor, ya no están para contar, Señor. Muchos o algunos perecieron. Pero lo triste y lamentable es que muchos de ellos perecieron sin conocer su propósito. Muchos de ellos perecieron burlándose de ti, Señor. Aquellos que tenemos la vida, que hoy en día podamos oír tu voz y arrepentirnos de nuestros pecados. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana.